La hipertensión arterial es una de las enfermedades silenciosas, pero poderosa. No avisa, no duele, y aún así es una de las principales causas de muerte en el mundo. Más de un tercio de los adultos la padecen y muchos ni siquiera lo saben. Hoy hablaremos sobre el manejo farmacológico en la hipertensión en sus diferentes presentaciones. Nuestro equipo está integrado por Jesús Alejandro Rodríguez, Fernando Gabriel Ruiz Mende y Manuel Teodosio Villegas Sánchez. Imagínate por un momento cómo nuestro cuerpo mantiene el equilibrio, el corazón bombea, los vasos se expanden o se contraen, los riñones regulan el volumen de sangre y hormonas como la angiotensina ajustan cada detalle. Es un sistema perfecto hasta que algo se altera, y cuando eso sucede la presión arterial se eleva y comienza el riesgo. El manejo farmacológico no es tan simple como tomar un solo medicamento. No. Cada fármaco actúa sobre un sistema específico. Los diuréticos reducen volumen, los IECAs y ARAS2 bloquean el sistema renina-angiotensina, los calcioantagonistas relajan los vasos, los betabloqueadores disminuyen el esfuerzo del corazón. Cada uno tiene un porqué y un para qué. Además, la hipertensión cambia según el paciente. Puede ser esencial, secundaria, estar asociada al embarazo, parecer en una crisis o acompañarse de diabetes, daño renal o enfermedades cardíacas. Para cada escenario, el tratamiento debe de adaptarse. Hoy presentamos una visión clara y práctica del manejo farmacológico de la hipertensión arterial, qué la causa, cómo actúan los medicamentos y por qué cada estrategia tiene una lógica fisiológica detrás. ¿Por qué comprender la hipertensión es la clave para controlarla y para prevenir las complicaciones que pueden cambiar una vida en segundos? A veces pensamos que la presión arterial es simplemente un número, 120/80, 140/90, pero detrás de esas cifras existe una maquinaria fascinante, compleja y perfecta coordinada. Y cuando uno solo de sus componentes falla, aparece la hipertensión arterial. Hoy quiero recorrer como si entráramos a un laboratorio vivo, los sistemas que mantienen ese equilibrio y cómo los medicamentos que utilizamos intervienen en cada uno de ellos. Comencemos por el primer gran protagonista, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema es como un guardián vigilante que protege el volumen y la presión del cuerpo. Si los riñones detectan poca perfusión, liberan renina. La renina despierta a la angiotensina 1, que luego la ECA transforma en angiotensina 2, uno de los vasoconstrictores más potentes del organismo. La angiotensina 2 aprieta los vasos, eleva la presión, estimula aldosterona y empuja al cuerpo a retener sodio y agua. ¿El problema? Cuando este sistema se activa de más, la presión sube crónicamente por exceso. Por eso existen medicamentos que lo bloquean, los IECAs, que frenan la ECA, los ARAS2, que impiden que la angiotensina 2 actúe. Incluso los, los angiotensinas de aldosterona que detienen el efecto final de este sistema, todo está conectado y cada fármaco tiene una razón precisa para existir. Luego entramos al territorio del sistema nervioso simpático. Este sistema que acelera el corazón cuando nos asustamos o nos emocionamos. En hipertensión, este sistema se activa más de lo necesario. Aumenta la respiración vascular, aumenta la resistencia vascular, sube la frecuencia cardíaca, incrementa la contractilidad e incluso estimula nuevamente la renina. Es un ciclo interminable si no se controla, así que es donde entran fármacos como los betabloqueadores y los alfa bloqueadores que apagan este impulso excesivo. Es como decirle al cuerpo, respira, no todo es emergencia. Ahora pensemos en el riñón.
ese órgano que decide cuánto volumen hay en el cuerpo y por ende cuánta presión se necesita para manejarlo. Si el riñón tiene demasiado sodio o si las curvas de natriuresis está alterada, la presión arterial necesita subir más para que el riñón pueda excretar. Cuando eso pasa, no importa cuánto descanse el paciente o cuántas veces lo intentemos explicar, la presión seguirá alta. Es aquí donde entran en juego los diuréticos, tiazidas, diuréticos de asa y antagonistas de la aldosterona. Cada uno actúa en un punto distinto del túbulo renal para expulsar sodio y agua, reduciendo el volumen y bajando la presión. Y no podemos olvidar al endotelio. Esa capa delgada que recubre los vasos sanguíneos y que, aunque parezca mínima, determinan si un vaso se relaja o se contrae. El endotelio produce óxido nítrico, prostaciclina y endotelina 1. Pero en hipertensión, él no disminuye. El estrés oxidativo aumenta y la endotelina 1 se eleva. Resultado, los vasos se vuelven rígidos, incapaces de relajarse. Por eso, la calcioantagonistas amlodipino, nifedipino son tan importantes, permiten recuperar este tono vascular perdido. Ahora sí, entremos al inicio de la farmacología antihipertensiva. Comenzando por los diuréticos, la base histórica del tratamiento. Los diuréticos tiazídicos, como la hidroclorotiazida y la clortalidona, actúan en el túbulo distal. Primero bajan el volumen, pero a largo plazo reducen la resistencia periférica. Aunque ese mecanismo aún se estudia, los diuréticos de asa como furosemida son más potentes, pero no son la primera línea en hipertensión, salvo en casos de insuficiencia renal o retención severa. Y finalmente llegamos al punto donde venimos hablando. Los antagonistas de aldosterona, aquí entran en escena la espironolactona y la esplerenona. Estos fármacos se encargan de bloquear al receptor de mineralocorticoides para impedir los efectos de la aldosterona, la retención de sodio, la pérdida de potasio y la fibrosis en tejidos como el corazón. Son especialmente útiles en la hipertensión resistente. Esa es la que 3 medicamentos no bastan. La espironolactona, con toda su potencia, logra resultados impresionantes, aunque con riesgo como la hiperpotasemia o efectos hormonales como ginecomastía. Por el momento correcto en el paciente adecuado es el fármaco que cierra el círculo, al que detiene ese mismo mecanismo del SARA que tanto contribuye a la elevación de la hipertensión. Así, desde la fisiología profunda hasta la farmacología aplicada, entendemos que la hipertensión no es solo un enemigo, sino un conjunto de sistemas alterados, y cada grupo farmacológico es una llave que abre una puerta distinta dentro de esta compleja maquinaria. Conocerlos no solo permite tratarlos, nos permite comprender al paciente desde adentro, desde el mismo origen del problema. Buenos días, a mí me tocó hablar acerca de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECAS. Nos dice que hay varios ejemplos, por ejemplo, el enalapril, el ramipril, el captopril. Su mecanismo de acción se basa en bloqueo de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y tiene un incremento de bradiquinina, efecto vasodilatador adicional. También tiene un efecto, beneficios adicionales. Son reducción de hipertrofia del ventrículo izquierdo, protección renal,
disminución de progresión de proteinuria, reducción de eventos cardiovasculares. También nos dice que tiene aspectos clínicos relevantes sobre primera línea en pacientes diabéticos y que tienen nefropatía. Pueden causar tos seca, angioedema, contraindicaciones en embarazos y en estenosis bilateral de arteria renal. También nos dice que tiene un mecanismo de acción que bloquean o inhiben a la enzima convertidora de angiotensina ECA, con lo que disminuye la síntesis de angiotensina 1 en angiotensina 2. Tiene un efecto de disminución del tono vasoconstrictor, disminución de la carga cardíaca y disminución de la presión arterial. Todo se administra por vía oral. También tiene indicaciones en hipertensión arterial, en primera línea, en monoterapia, terapia dual, terapia triple o como parte del tratamiento de hipertensión arterial resistente. También en insuficiencia cardíaca y nefropatía, como lo habíamos visto. Existen 4 tipos de IECA, que son las benzapril, fenoxipril, quinapril, peridopril, el captopril, linsinopril, ramipril, enalapril. También existe el moexipril, trandolapril. Es muy importante que los más usados y de más fácil acceso, ya sea en todos los países, o especialmente en México, o ya sea en Ecuador, son el enalapril, captopril. Nos dice que el enalapril debemos iniciar con una dosis de 5 a 10 miligramos y titular hasta dosis máxima de 40 miligramos. El captopril también lo podemos utilizar en una dosis inicial de 6.25 a 25 miligramos. Titular hasta dosis máxima de 150 miligramos. Nos dice que sus efectos adversos son hipotensión, tos seca, angioedema, pueden ocasionar insuficiencia renal también, y su contraindicación en el embarazo, historia de edema angioneurético, alergia, una estenosis de arterial renal bilateral y también hipercalemia mayor a 5.5. Bueno, también los otros fármacos que me tocó hablar son sobre los antagonistas del receptor de angiotensina 2, es decir, el ARA2. Ejemplos serían losartán, valsartán, ibersartán y telmirsartán, son los más comunes. Nos dice que su mecanismo de acción se basa en un bloqueo competitivo del ATI1. Su ventaja sobre IECAS no elevan braquinina, menos tos y angioedema. Mayor tolerabilidad, indicaciones clínicas. Nos dice que alternativa a IECAS cuando hay intolerancia, en un manejo de proteinuria, hipertensión con síndrome metabólico, efectos favorables sobre la resistencia a insulina. También nos dice que el losartán y el valsartán fueron los primeros antagonistas de los receptores de angiotensina 2 de tipo 1 AT1 en el mercado. También se dispone de candesartán, eprosartán, ibersartán, telmisartán y olmesartán. Su farmacodinamia nos dice que bloquean los receptores AT1. Sus efectos son similares a los que producen los IECA. No aumentan los niveles de bradicina, disminuye la nefrotoxicidad de la diabetes. Su farmacocinética nos dice que su administración es por vía oral, se metaboliza en el hígado hepáticamente, su absorción es en el tubo digestivo y se elimina por la orina. También nos dice que existe una dilatación arterioral y venosa, en un bloqueo de la secreción de aldosterona, disminución de la presión arterial y de la retención hidrosalina. Su dosis se basa por ejemplo, en el losartán serían 50 miligramos vía oral, candesartán 16 miligramos vía oral y talbasartán 160 miligramos vía oral
olmesartán 20 miligramos vía oral, ibersartán 150 miligramos vía oral y telmisartán 40 miligramos vía oral. También nos dice que su uso terapéutico son una alternativa a los IECA, cuyo empleo es apropiado en pacientes diabéticos, hipertensos. También son beneficiosos en pacientes con insuficiencia cardíaca y nefropatía crónica. Sus efectos adversos nos dice que a los que producen los IECAS, como tos seca, angiodema, aparecen con una frecuencia menor, causan daño renal en el feto. Sus contraindicaciones está contraindicado absolutamente en el embarazo. Hola, ¿qué tal, doctora? Yo soy Jesús Alejandro Rodríguez Fernández. A mí me tocó el tema de calcio antagonistas. Ese es uno de mis primeros temas que voy a exponer a continuación. Y también me tocó el tema de beta bloqueadores. Bueno, vamos a iniciar con el tema de calcio antagonistas. Pues se dice que los calcioantagonistas, también llamados bloqueadores de los canales de calcio, son un grupo de fármacos muy utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial. Su función principal es el bloqueo de canales de calcio tipo L. Al momento de bloquear estos tipos de canales, pues lo que va a ocasionar es una vasodilatación. Al momento de hacer una vasodilatación, pues va a existir menos resistencia periférica. Esto pues también ayuda mucho en la cuestión cardíaca. Pues efecto, pues tiene pues también depende del tipo de fármaco, va a hacer efectos sobre la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del mismo corazón. Tenemos que estos tipos de fármacos van a tener dos grandes grupos. El primero lo conocemos como dihidropiridinas. Tenemos ejemplos, el amlodipino, nifedipino y el nicardipino. ¿Cuál es su mecanismo de acción de estos? Pues bueno, el mecanismo de acción tenemos que bloquear los canales de calcio, como anteriormente habíamos hablado, principalmente el tipo L en el músculo liso de los vasos sanguíneos, produciendo esto una vasodilatación bastante potente, con poca o nula acción directa sobre la frecuencia cardíaca. Tenemos indicaciones preferentes acerca del uso de estos fármacos. Tenemos que primero la hipertensión arterial en adultos mayores, hipertensión sistólica aislada, pacientes afrodescendientes responsables de manejo, puede responder a un mejor efecto vasodilatador. Angina estable, especificaciones donde se requiera reducir la resistencia periférica. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de estos fármacos? Encontramos que es edema periférico, especialmente en tobillos, que es una de las más comunes según la literatura. Tenemos que también produce cefaleas por la misma vasodilatación, rubor facial en algunos pacientes, en algunos casos. También se encuentra que tiene una taquicardia refleja con medicamentos de acción rápida. Algunas recomendaciones para el uso de este fármaco es que algunas recomendaciones muy específicas es como tomar demasiados líquidos para evitar ciertos efectos adversos. Según esto, la literatura encontrada. Y tenemos el otro grande grupo que encontramos, los no dihidropiridinas. Ejemplo, verapamilo y diltiazem. ¿Cuál es el efecto predominante acerca de esto? Pues tenemos que tiene una diferencia de la dihidropiridina a estos efectos. Estos efectos farmacológicos tienen un efecto más marcado sobre el corazón, con tres acciones principales. La primera es la disminución de la frecuencia cardíaca.
La segunda tenemos que le disminuye la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Y tenemos la tercera, que es la disminución de la misma contractibilidad. Por este motivo, pues se usan tanto en hipertensión como en ciertos casos de trastornos del ritmo cardíaco. Contraindicaciones importantes. Una de ellas es la insuficiencia cardíaca con fracciones de eyección reducida, porque esta pues disminuye la contracción. Bloqueos de AB, del nodo auriculoventricular, ya que pueden empeorar la conducción. También tenemos el uso conjunto con betabloqueadores, porque aumenta el riesgo de bradicardia severa o bloqueos de este nodo que anteriormente habíamos hablado, que el bloqueo auriculoventricular completo. Pues tenemos un pequeño resumen antes de ir para allá, al otro tema. Tenemos que las no dihidropiridinas actúan más sobre el corazón, mientras que las dihidropiridinas actúan mayormente sobre los vasos sanguíneos. Así que pues a la hora del uso clínico pues hay que tener muy en cuenta esto, con diferentes contextos que tenga el cuerpo del paciente. Bueno, mi siguiente tema son los betabloqueadores. Ejemplos tenemos a la Tenolol, metoprolol, carvedilol, nebivolol. Estos son betabloqueadores que, pues, según la literatura que encontré, ya no son de primera línea en la hipertensión. Es esencial en pacientes sin comorbilidades, pero sigue siendo fundamental cuando el paciente tiene otras enfermedades cardíacas. Las indicaciones claves, pues, son las postinfartos del miocardio, que esto pues disminuye mortalidad y riesgo de reinfartos, insuficiencia cardíaca, arritmia, angina de pecho, taquicardia sinusual inapropiada o síntomas adrenérgicos elevados. Las grandes ventajas de estos, que más nos deberían que importar, según la literatura, vemos que la mortalidad postinfarto disminuye esta, benefician a pacientes jóvenes con hiperactividad simpática, reducen frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno al miocardio, útiles en manejos de ansiedad como síntomas autonómicos como palpitaciones. Efectos adversos más relevantes tenemos que es la fatiga y el cansancio, especialmente al inicio, bradicardia, disfunción sexual, broncoespasmos, principalmente con los betabloqueadores no selectivos como el propranolol. Por eso se evita en pacientes con asma. En general, los betabloqueadores no son los favoritos para la hipertensión aislada, pero son esenciales cuando existen enfermedades cardiovasculares asociadas. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo por su atención y a continuación seguirá mi compañero. Gracias y bonito día, doctora. Otro tipo de fármacos que me tocó a mí son los vasodilatadores directos, que son por ejemplo la hidralazina y el minoxidil. Nos dice que su mecanismo se basa en una relajación del músculo liso arteriolar y está indicado en hipertensión resistente, en embarazo mayormente la hidralazina vía IV, y también tiene efectos adversos que son como taquicardia refleja, retención de líquidos y hipertricosis, ya sea por el fármaco minoxidil. En lupus se utiliza también la hidralazina. También nos dice que existe lo que son que actúan directamente sobre las paredes de los vasos sanguíneos para que se dilaten sin intermediarios. Son la acción más directa posible sobre las arterias. Nos dice que también que relajan directamente el músculo liso vascular. No necesitan enzimas ni receptores intermediarios para funcionar. Aumentan el diámetro de los vasos sanguíneos. Hay un mayor espacio para que fluya la sangre con menos presión. Son fármacos de segunda o tercera línea. Se usan como un tratamiento de segunda o tercera línea cuando otros fármacos no son suficientes para controlar la presión arterial. Ejemplo sería la hidralazina, usada en emergencias y en hipertensión durante el embarazo.
En conclusión, la hipertensión arterial, más que una cifra elevada, es el resultado de la alteración de sistemas que normalmente trabajan en equilibrio. El SARS, el sistema nervioso simpático, el riñón y el endotelio. Cuando uno de ellos falla, la presión sube y el riesgo de daño a órganos vitales aumenta silenciosamente. El manejo de fármacos no es una receta universal, es una estrategia que depende de comprender qué mecanismo está alterado en cada paciente. Por eso contamos con diuréticos, IECAS, ARAS-2, calcioantagonistas, betabloqueadores y antagonistas de aldosterona, cada uno, cada uno con un objetivo específico dentro de la fisiología de la enfermedad. El tratamiento también depende del tipo de la hipertensión. La esencial requiere combinaciones inteligentes. La secundaria exige identificar su causa. Las crisis hipertensivas demandan acción inmediata y situaciones como embarazo, diabetes o enfermedad renal modifican por completo la elección del fármaco. Lo más importante es que la hipertensión sí puede controlarse y cuando se trata adecuadamente se reduce de manera significativa los infartos, los derrames, el daño renal y la mortalidad. Controlar la presión arterial es uno de los pasos más efectivos para proteger la salud a largo plazo. La hipertensión es compleja pero no invencible. Con un conocimiento sólido en tratamientos adecuados y una buena adherencia, se convierte en una condición totalmente manejable y con un impacto positivo en la calidad de la vida del paciente. Bueno, esto fue todo lo que venimos presentando sobre el tratamiento en la hipertensión arterial. Gracias.